Bienvenidos a este curso sobre Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles que a lo largo de este ciclo escolar vamos a ir desarrollando. Comenzamos de manera virtual, ojalá que pronto lo podamos hacer también presencialmente. Y vamos a comenzar con el estudio de los Evangelios de Mateo y Marcos. Una primera aproximación a estos dos evangelios sinópticos después de haber hecho una introducción general a los evangelios sinópticos en general y a los hechos de los apóstoles también en particular. Vamos a desarrollar este curso con el aprendizaje desde luego de temas importantes en torno a los evangelios sinópticos. Iremos viendo cada uno de los evangelios sinópticos con los pasajes, con textos bíblicos que son de recomendable lectura. Pero también vamos a ir recomendando trabajo en casa. Desde luego son tiempos diferentes y son tiempos en los que nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo extra por aprender. De manera que desde estos videos vamos a ir presentando algunas ideas que pueden clarificar el modo en el que vamos a ir estudiando, pero el trabajo fundamental se va a dar allí desde el estudio. Por cada media hora de video que nosotros presentemos aquí hay que dedicarle 1 hora y media por lo menos, quizás 2 horas al estudio práctico, al estudio teórico, al estudio de los comentarios y sobre todo a la lectura del texto bíblico en particular. Bienvenidos pues a esta clase de Evangelios sinópticos y de manera particular a la clase de Marcos y Mateo. Intercambio el modo. Al principio dije Mateo y Marcos, ahora he dicho Marcos y Mateo porque primero estudiaremos según el orden cronológico de probable redacción de los evangelios. Primero estudiaremos al Evangelio de Marcos y luego pasaremos al Evangelio según San Mateo. Vamos a ver cuál es el programa que nosotros al que nosotros nos vamos a apegar, con el cual nosotros nos vamos a guiar, pero también vamos a ver los objetivos. Se los voy a ir presentando aquí en este video. Se los voy a hacer llegar de manera en archivo digital para que ustedes lo tengan, lo vayan viendo, vayan siguiéndolo, vayan almacenando ahí, vayan guardando en sus carpetas, de tal manera que para el estudio estos van a ser los programas que vamos a utilizar. Lo tienen ahí ustedes en pantalla. Evangelio de Marcos y Mateo con un objetivo general de la asignatura. En primer lugar, el alumno reconocerá el género literario evangelio. Género literario, es decir, un modo particular, peculiar de escribir, con sus formas, con sus contenidos, con sus modos, y que nosotros le hemos denominado evangelio. En su primera forma sinóptica, sabemos nosotros que son 4 los evangelistas que canónicamente tenemos. Tenemos el evangelio de Marcos, o según el canon, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De manera que 3 son los sinópticos, evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, pero también tenemos el evangelio de Juan, que aunque no entra, pues es también género literario evangélico. Por eso nosotros decimos que vamos a estudiar en este curso solamente la primera forma sinóptica. Comprenderá los contextos que generaron su producción y analizará los principales temas teológicos que de él se desprenden. Un objetivo específico. Es decir, este es un objetivo general que nos vamos a plantear ahorita al principio de este curso, pero después estudiaremos los evangelios de Marcos y Mateo desde una lectura global. Es decir, vamos a leer todo el evangelio, ese será trabajo que ustedes tienen que desarrollar, pero aquí nosotros vamos a dar una interpretación global con sus implicaciones literarias para ir viendo qué dice el texto, por qué lo dice, con algunas implicaciones exegéticas, pero sobre todo con el contenido teológico, qué se desprende, qué nos quieren transmitir los evangelios teológicamente hablando después de haber hecho su lectura y de haber comprendido su forma literaria. Estos son los objetivos que nos vamos a plantear de manera general y de manera específica. De tal manera que vamos a entrar a los temas y subtemas. Vamos a ver una introducción a los evangelios sinópticos. Es muy importante que nosotros veamos esta parte origen y naturaleza de los evangelios sinópticos, es decir, cómo nacieron y para qué nacieron estos evangelios sinópticos. Y además vamos a ver una historia de la interpretación y algunas cuestiones abiertas que siguen manifestando. Sobre todo historia de la interpretación es lo que nosotros llamamos la cuestión sinóptica, el problema sinóptico, se le suele conocer. Lo abundaremos un poquito más adelante, ustedes lo comprenderán. Quedan algunas cuestiones abiertas que habrá que tenerlas presentes y también se enunciarán solamente aquí al principio de este curso. Luego vamos a pasar a analizar el Evangelio de San Marcos. Vamos a comenzar con el Evangelio en general,
probable fecha de composición, lugar de composición, cuáles son sus lenguas, la lengua en la que fue escrita, características literarias, cuál es la estructura y la intención teológica que tiene el Evangelio de San Marcos. Luego iremos con esta estructura que yo presento aquí en este programa para irnos guiando. Vamos a ir viendo parte por parte. Empezaremos viendo el prólogo, ¿sí? El Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 1 al 15. Jesús en Galilea, del capítulo 1, 16 al capítulo 3, 6. Jesús en torno al lago, todo el ministerio que tiene ahí en torno al lago de Galilea. Retiro junto al mar, le siguen multitudes, espíritus inmundos, hasta envío y vuelta también de los 12. Luego veremos una que se conoce como la sección de los panes de 6:31 a 8:26, desde la primera multiplicación, en medio la curación del ciego de Betsaida, y luego un pasaje que se conoce como texto bisagra de 8:27 a 8:30. Luego vendrá la sección del camino de 8:31 hasta 10:52, es poquito más de 2 capítulos en donde se dan los 3 anuncios de la pasión, y la incomprensión que van teniendo los discípulos. Después Jesús en Jerusalén, la llegada ya allí al donde va a terminar su ministerio público, y ahí veremos pasión y resurrección. Veremos un apéndice. Este apéndice tiene que ver con la redacción del Evangelio. Si bien es canónico, a lo mejor estaremos preguntándonos aquí si es originario del Evangelio de San Marcos. Diremos es canónico porque nosotros lo tenemos como palabra de Dios, parte del Evangelio, aunque a lo mejor no corresponda en el sentido originario al Evangelio de Marcos. Tendremos esa discusión. Y terminaremos viendo la teología del segundo Evangelio. Es decir, veremos algo de cristología, veremos temas como el secreto mesiánico, el discipulado en el Evangelio de San Marcos, de tal manera que veamos el contenido teológico después de haber analizado de manera particular el Evangelio de San Marcos. Pasaremos a continuación a ver el Evangelio de San Mateo. Como lo hicimos al principio con el Evangelio de Marcos, primero vamos a ver fecha, lugar de composición, lengua, características literarias, estructura, intención teológica. Y luego, ya que veamos estas generalidades del Evangelio, vamos a entrar a ver parte por parte. Un prólogo con el Evangelio de la infancia. Vamos a tener aquí ya un aspecto introducido diferente al Evangelio de San Marcos. Allá no había Evangelio de la infancia, aquí sí lo tenemos. Muy probable que lo veamos también de la mano con el Evangelio de la infancia de Lucas para hacer una comparación sinóptica. Primeramente nos fijaremos en el Evangelio de San Mateo. Luego el Evangelio de San Mateo tiene 5 libros que están divididos como el Pentateuco, ¿sí? 5, la Torá, la Nueva Ley. El Evangelio de San Mateo comprende el mesianismo de Jesús como esta venida del nuevo Moisés, como una nueva ley, como un nuevo modo de acercarse a Dios. Por eso pone estos 5 libros, el Pentateuco, ahora de la nueva revelación de Dios en Jesucristo. Y cada uno de los libros va componiéndose de una narración y de un discurso, de tal manera que el libro 1, narración, capítulos 3 y 4, discursos del Sermón del Monte, 5 al 7. Segundo libro, una narración, 10 milagros que hace Jesús, 10, fíjense, ya es significativo que solamente ponga 10. ¿Y por qué pone 10? La invitación a los discípulos, capítulos 8 y 9. Y luego un discurso que se conoce como el breviario del misionero o el discurso misionero en el capítulo 10. En el libro 3, una narración, Jesús es rechazado, 11 y 12. Y un discurso, las parábolas, también significativo, pone 7 parábolas, el número 7 muy simbólico en la Sagrada Escritura. En el capítulo 13 encontramos estas 7 parábolas. El libro 4, narración, Jesús reconocido por los discípulos, 14 al 17, y el discurso, que se conoce como el discurso eclesiológico. Este discurso eclesiológico muy importante para nuestra iglesia actual hoy en día. El libro 4 el libro 5 presentará la narración, la autoridad de Jesús, con una última invitación, capítulos 19 al 22, y el discurso escatológico en los capítulos 23 al 24, más largo que el discurso escatológico que veremos en Marcos, pero con algunas introducciones, con algún añadido, veremos la teología propia del Evangelio. Viene un epílogo, pasión, muerte y resurrección de Jesús, en el capítulo 25 al 28, que se corresponde con este prólogo, el Evangelio de la infancia, ahora un epílogo, y luego veremos la teología del primer Evangelio. Por ejemplo, veremos por qué el Evangelio es el Evangelio eclesiológico, por qué este Evangelio habla del primado de Pedro, algunas cuestiones teológicas muy importantes que podemos descartar del Evangelio de San Mateo.
Pongo aquí una muy breve, digo muy breve porque lo iremos viendo poco a poco, bibliografía. Yo recomiendo estos libros de trabajo diario, junto con los libros que yo voy a ir hablando y presentándoles al hilo de la explicación, los autores que yo les voy a ir recomendando que lean, presentaré lecturas para cada apartado principal, pues es muy importante que ustedes tengan comentarios bíblicos. De hecho, yo les voy a proponer cuando empecemos el Evangelio de San Marcos, pues cada uno de los alumnos debe de tener un comentario. De tal manera que al hilo de la clase, ustedes vayan leyendo su comentario, el comentario que ustedes elijan, se los presentaré más adelante, y ustedes van a poder ir viendo el comentario en la clase, pero además el comentario en el libro que ustedes hayan elegido. Así vamos a ir proponiendo una lectura a través de estos videos, a través de la clase presencial, pero también ustedes van a ir construyéndose su propio modo de interpretar gracias a un autor que ustedes van a ir leyendo. De tal manera que vamos a leer sin duda el texto completo del Evangelio y van a ir teniendo que leer un comentario completo de un autor, complementándolo con algunas instrucciones, algunos comentarios que yo voy a ir presentando, insisto, a través de los videos o a través de nuestra cercanía, de nuestra clase presencial, que Dios mediante podamos tener. Este va a ser el modo en el que vamos a trabajar. Al principio haré una introducción general con lecturas para comprender los evangelios sinópticos y después vamos a hacer esta particularidad de los evangelios, cada uno, viendo cada uno de ellos para que podamos irlos comprendiendo. Yo recomiendo mucho, tenemos ya mucha bibliografía, gracias a Dios que están libros ya de manera virtual, los tienen en PDF, hay que ir buscando y complementando lo que aquí veamos en clase con lecturas. Insisto, de tal manera que al principio, si bien nosotros vamos a tener una especie de clase virtual, después su trabajo va a ser el que más los va a acomodar. Pues vamos a comenzar con esta primera parte de del curso de Evangelios Sinópticos para que nosotros vayamos ya introduciéndonos en el conocimiento de aquello que vamos a ir estudiando. La primera parte de la introducción a los Evangelios Sinópticos la vamos a hacer por un escrito que les voy a pasar, es de Rafael Aguirre Monasterio, es un teólogo biblista español y se llama Origen y Naturaleza de los Evangelios Sinópticos. Se los presento ahí. Este artículo se los voy a hacer llegar a cada uno de ustedes para que lo tengan de manera virtual, de manera digital, para que lo puedan leer, para que lo puedan estudiar. Ahorita yo no lo voy a seguir tal cual aquí en este texto, vamos a tener una presentación de PowerPoint, pero es importante que ustedes lo tengan. El autor es Rafael Aguirre Monasterio y el libro del que está tomado se llama Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, de editorial Verbo Divino. Ahorita al final les voy a poner por ahí la referencia de la cita bibliográfica. Cuando les llegue, de todas formas ahí les va a llegar la referencia completa para que la tengan y sepan a la hora de citarlo de dónde lo hemos tomado. Vamos entonces a comenzar esta parte con el primer punto, con el primer número de nuestro programa, Introducción a los Evangelios Sinópticos. Fíjense muy bien, vamos a ver origen y naturaleza. Los Evangelios, a diferencia de otros escritos del Nuevo Testamento, como por ejemplo las cartas de San Pablo, no nos dicen nada explícitamente ni sobre sus autores, ni sobre sus primeros destinatarios, tampoco sobre las circunstancias que los motivan. Más aún, se basan en tradiciones preexistentes que reconocen, es decir, por ejemplo, cuando Marcos nos narra un milagro, cuando Mateo nos narra un discurso de Jesús, ¿de dónde lo sacaron? Pues de material que ellos tenían. La composición de los evangelios se va a dar de manera tardía, pero ya había una tradición muy grande de palabras de Jesús. A lo mejor había tradiciones escritas sobre testimonios que las personas daban de Jesús, sobre todo sus apóstoles. Entonces, tenemos ya tradiciones preexistentes, pero los evangelios en sí mismos nada nos dicen explícitamente sobre sus autores ni sobre para quiénes estaban dirigidos, de tal manera que nosotros lo tenemos que ir infiriendo, lo vamos a tener que ir descubriendo de la mano del texto.
Los 4 evangelios canónicos son composiciones anónimas surgidas entre los años 65 y 100 y reunidas en una composición hacia el año 125. Fíjense la siguiente afirmación. Los 4 evangelios canónicos, no estoy hablando ya solamente de los evangelios sinópticos, sino de los 4 evangelios canónicos. Son composiciones, por lo tanto implican una redacción, por lo tanto implican una finalidad, que surgieron entre los años 65 y 100. Para que nosotros nos vayamos dando una idea, podemos situarlos con números cerrados. El primero, y lo vamos a ver esto de manera pues clara con sus argumentos, el primero que la tradición cree que se escribió fue el Evangelio de San Marcos y se escribiría en torno al año 70. El segundo fue el Evangelio de San Mateo hacia el año 80. El tercero, el Evangelio de Lucas hacia el año 90. Y el último evangelio en su redacción final va a ser el Evangelio de Juan, más o menos hacia el año 100. De tal manera que todos los evangelios son sin duda del siglo I y están más o menos escalonados en su composición. Primero, Marcos hacia el año 70. Segundo, Mateo hacia el año 80. Tercero, Lucas hacia el año 90. Y cuarto, Juan hacia el año 100. Los títulos le fueron añadidos probablemente al hacerse la colección y constaba de 2 palabras. Aquí tengo un pequeño error en la diapositiva. Permítanme a ver si lo puedo corregir porque no sale el texto correctamente. Ahí lo tienen. Los títulos, insisto, les fueron añadidos posteriormente y constaban de 2 palabras. Por ejemplo, aquí dice katá markón. En el griego aquí lo tenemos. Esta es una imagen que representa más o menos lo que sería un papiro de aquella época. Y el título se le añadió posteriormente, dice katá markón. ¿Por qué se les denomina evangelios? ¿Por qué evangelion? En griego, eu se traduce como buen y ángelo, si nosotros lo traducimos directamente, sería un anuncio. De tal manera que la palabra evangelio significa un buen anuncio, una buena noticia, un buen mensaje. En forma participial es el mensajero de las buenas noticias, es decir, cuando el término aparece en participio se refiere a una persona, a un mensajero que anuncia buenas noticias. Por ejemplo, en Isaías 52:7. Desde luego es importante esto. Hay que tener a nuestra disposición y en mano la Sagrada Escritura. Necesitamos tenerla, muy recomendable si tienen su texto bíblico aquí a la mano para hacer las clases, pero también echaremos mano del texto griego. Si han llevado ya alguna clase, en el caso de los seminaristas de griego, pues vamos a echar mucha mano de ello. Si no tiene el texto en griego no pasa nada, pero de todas formas vamos a ir leyendo y vamos a ir situando diferentes pasajes en nuestra Sagrada Escritura y el acceso que podamos tener a ella pues es muy importante. Vamos a buscar esa cita, el profeta Isaías capítulo 52 versículo 7 para ver qué dice, porque ahí aparece esta forma participial en el término evangelio. Dice así, capítulo 52 versículo 7 del profeta Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia la salvación, que dice a Sión ya reina tu Dios. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz y que trae buenas noticias. Ahí aparece buenas noticias, mensajero. Ahí tenemos al que evangeliza. En término participial, evangelio, ¿sí? En el Imperio Romano también este término se utilizaba con sentido religioso. En San Pablo designa siempre el anuncio oral de la salvación de Dios ofrecida a los hombres en Jesucristo. Entonces, fíjense, tenemos diferentes usos. En el Imperio Romano, sentido religioso, el que trae buena noticia desde parte de Dios. En San Pablo, anuncio oral de la salvación de Dios. Cuando yo cuento aquello que está referido a la salvación de Dios, pues estoy dando el Evangelio, dando a conocer el Evangelio. Los sinópticos lo refieren a la predicación oral y no designan nunca a sus textos escritos. Vamos a ver en algunas ocasiones cómo aparece la palabra evangelio. Lo veremos, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 14 y en el versículo 15.
Ahí aparece la palabra evangelio, pero aparece referida a esta predicación oral. Lo leo literalmente de la Sagrada Escritura. Dice: después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva, el evangelio, to evangelion tu theu. Pero también en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, conviértense y crean en el evangelio, en to evangelio, dice en griego. Por lo tanto, tenemos esta forma de predicación oral, pero no hace referencia a ya un género literario en los evangelios sinópticos. San Justino en el año 165 designa con este nombre por primera vez a los escritos que conocemos. Es decir, va a ser hasta el siglo ya II, en el año 165, cuando a los escritos ya les empiezan a llamar con el nombre o con el término evangelio. Así vamos a ir viendo que este género literario tiene un origen. ¿Cómo se formaron los evangelios que nosotros conocemos? Pues lo vamos a ir viendo poco a poco. En primer lugar vamos a ver 3 etapas. Uno que se le conoce como el grupo pascual, otro como la comunidad pospascual y otra parte, la redacción de los evangelios ya de manera formal. Primero, origen: Jesús y los discípulos antes de la Pascua. Los discípulos cultivaron una tradición de la palabra de Jesús. Efectivamente, Jesús hablaba, Jesús decía, Jesús actuaba. Y entonces los discípulos se fueron aprendiendo estas palabras. Jesús hablaba del reino de Dios. Jesús hablaba en parábolas. Jesús daba un discurso a la gente y los discípulos cultivaban esta tradición de las palabras de Jesús. Y entonces se suscita un movimiento carismático que se basaba en la fuerza de la personalidad de Jesús y el eco popular que él encontraba. Es decir, a estas tradiciones de palabras que se fueron cultivando, un grupo se juntaba y decía: en torno a la persona de Jesús vamos a aprender, vamos a ver qué decía Jesús, vamos a meditar sus palabras, vamos a ver sus contenidos. Y entonces se descubre que Jesús pues tuvo rasgos de maestro y de profeta, tal como lo vio la gente. La gente se quedaba sorprendida y admirada. Pues sí, ¿por qué? Porque Jesús dice, actuaba o hablaba como quien tiene autoridad. ¿Sí? Entonces la gente se empezó a acercar, lo veían como un maestro, se empezaron a aprender sus palabras. Así, en el grupo de Jesús debió existir una tradición cultivada de las palabras del maestro. Vamos a aprendernos una parábola, vamos a aprendernos un discurso. ¿Qué decía Jesús sobre las riquezas? ¿Qué decía Jesús sobre la pobreza? ¿Qué decía Jesús sobre la misericordia? Etcétera. Los discípulos empezaban a trabajar estos discursos, estas palabras que el maestro Jesús les iba enseñando. Y una gran característica del tiempo de Jesús y del judaísmo también de la época era el cultivo de la memoria. La gente se aprendía de memoria las palabras que escuchaban, los discursos que escuchaban. De tal manera que los que eran buenos maestros pues trataban de que sus palabras se recordaran y las decían de manera sencilla, ejemplificaban, utilizaban metonimias, utilizaban técnicas, etcétera, para que la gente se fuera aprendiendo. Pero la gente también a la vez tenía sus propios modos de aprenderse. Entonces, lo primero que se hacía era aprender de memoria las cosas, luego se entendían. Por ejemplo, en el judaísmo, un salmo, apréndetelo de memoria, recítalo de memoria, y luego ya vendrá el modo de comprenderlo. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, etc. Nos vamos aprendiendo de memoria el salmo, ya después de haberlo repetido muchas veces, de sabérmelo de memoria, pues lo voy a ir entendiendo. También había técnicas mnemotécnicas, el estudio en voz alta, se canturreaban textos, repetir muchas veces en voz alta. A lo mejor han visto ustedes ahí a los judíos en el que se conoce como el Muro de las Lamentaciones, canturreando salmos, hasta el movimiento de la cabeza para ir dándole ritmo, y así se va aprendiendo de memoria. Entonces, los judíos de aquella época, los discípulos de Jesús, tenían una gran capacidad de memoria y se iban aprendiendo las palabras. Jesús además no utiliza un lenguaje formalmente teológico, no define, no distingue o conceptualiza, no, él utiliza imágenes y utiliza metáforas. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Pensemos en la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes, las 5 necias. Utiliza simbolismos, utiliza expresiones enigmáticas, penetrantes, de tal manera que el que le escucha se le queden grabadas estas frases.
La enseñanza de Jesús revela, por lo tanto, con frecuencia su intención de ser repetida y memorizada. Quiere que se repita. El reino de los cielos es, el reino de Dios es, repítelo. Y luego, memorizada, apréndete. Las bienaventuranzas, por ejemplo. Dichosos, ¿quiénes? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Están dichas las frases de manera que se vayan memorizando. Y entonces se va dando un modo de aprenderse las cosas con ciertas características, ¿sí? La doctrina de Jesús no solo debe de ser seguida, sino conservada. Que está muy bien que tú sigas al Señor, pero apréndete las palabras y transmítelas. Prueba de ello es el envío prepascual de los discípulos. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús envió a sus discípulos? Los mandó para que fueran de 2 en 2, para que fueran a tal pueblo, se quedaran allí, que no llevaran ni bastón o que llevaran bastón en alguna versión del Evangelio, etc. Este envío de los discípulos era para qué? Para que dieran a conocer lo que Él estaba anunciando, para que dieran a conocer lo que Él estaba trayendo como novedad de la revelación de Jesucristo. Y entonces los discípulos también van conservando y transmitiendo esto que Jesús mismo les iba mostrando. De tal manera que Jesús es también un mensaje. Jesús transmite también un mensaje. Y este mensaje de Jesús está vinculado a su persona. Es necesario contar también su vida para transmitir sus dichos. Y entonces así va a surgir el género literario evangelio. Tengo que contar yo quién era Jesús, cómo era su vida, para que los dichos de Jesús tengan realmente sentido. Y así se va a unir la vida de Jesús con sus discursos, con sus palabras, con aquello que decía. De tal manera que se va a dar una relación con el Jesús histórico antes de la Pascua, con el Jesús de la fe, el Jesús resucitado después de la Pascua. Esto que vivieron los apóstoles al principio se va a reinterpretar a la luz de la Pascua. Esto lo vamos a continuar viendo de manera periódica en el siguiente video para ir comprendiendo todavía más cómo se va a dar esta reinterpretación del Jesús histórico al Cristo de la fe y cómo van a surgir los evangelios efectivamente con una redacción ya determinada, con una intención cuidada, con una probablemente comunidad a la que estaban dirigidos, y ahí vamos a ir comprendiendo más. ¿Cuál va a ser la tarea para este primer momento? Pues para un primer momento, desde luego, empezar a leer los evangelios. Segundo momento, buscar un comentario. Yo les voy a hacer llegar allí, junto con los documentos, algunos comentarios, junto con este video, perdón, algunos comentarios de los que ustedes pueden ir eligiendo. Hay que irlos viendo, hay que irlos conociendo, hay que irlos buscando físicamente, compren los libros, virtualmente o digitalmente, hay que conseguirlos si están por ahí en internet. Entonces vamos en primer lugar, tener nuestros evangelios a la mano, irlos trabajando, empezarlos a leer. Segundo, ir consiguiendo comentarios que vamos a ir utilizando. Y en tercer lugar, les decía yo, vamos a ver este texto. Ustedes van a tener que leer todo esto. Fíjense, lo que yo les fui comentando ya lo tienen ustedes aquí. Esto de esta parte, toda esta parte, aquí está muchísimo más detallado lo que yo les fui comentando, pero por favor ustedes lo van a hacer de manera ya más científica, si quieren llamarlo así, a leer este PDF, este texto que yo les voy a hacer llegar de este libro de los Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Esta va a ser una primera tarea, de tal manera que para la próxima clase ustedes ya tengan todas estas 21 páginas leídas, todo esto que tienen aquí, para cumplimentar el primer punto del programa. Lo leemos, lo estudiamos, elegimos libros y con esto, si hay alguna pregunta, pues me las van a hacer llegar. ¿Cómo vamos a entrar en comunicación? Les voy a apuntar aquí en una hojita mi correo electrónico para que ustedes se pongan en contacto conmigo. El correo es noe@hotmail.com. En este correo ustedes me van a poder enviar sus tareas, sus cuestionamientos. Me van a poner en primer lugar su nombre, quién es el alumno que me va a escribir. En segundo lugar me van a poner el tema del que se trata, ¿sí? Y en tercer lugar, si hay preguntas, ustedes me las hacen saber. Ya veré yo si es importante que me ponga en contacto de a uno por uno con ustedes, pues aquí lo vamos a ir haciendo así.
Si no, en la siguiente video, pues de manera general trataré de responder a sus preguntas porque a lo mejor ayuda a toda la clase para que podamos responder a este cuestionamiento. Las tareas también me las van a hacer llegar por este mismo medio, a este correo electrónico. Ustedes me las mandan, yo voy a irlas recibiendo, voy a ir calificando de tal manera que yo voy a tener una tabla. Nombre del alumno, tarea, si ya la cumplimento. Los recursos se los voy a ir a hacer, se los vamos a ir a hacer llegando también, ustedes los van a tener, de tal manera que lo que aquí veamos lo vayan teniendo también en digital, o si ustedes van a ir teniendo ahí su comentario, lo van a poder ir siguiendo ustedes y de la mano de los videos pues vamos a ir comprendiéndolos más. Pues entonces les encargo por favor esta primera tarea. En primer lugar, su texto bíblico, empezar a leer los evangelios sinópticos. En segundo lugar, elegir un comentario de la lista que yo les voy a hacer llegar, conseguir la mayor parte de comentarios de esta bibliografía que les voy a hacer llegar. Y en tercer lugar, leer completo el PDF Origen y Naturaleza de los Evangelios Sinópticos, de tal manera que para la siguiente clase ustedes ya lo tengan leído y podamos interactuar, podamos ir avanzando más rápido con conocimiento de causa de lo que ustedes ya leyeron. Pues este es el primer video y nos estaremos viendo en más videos como este para seguir con esta clase de evangelios sinópticos en general y de Marcos y Mateo en particular. Pasen muy buen día.